Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Bueno, tanto para Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, es un gran placer contar aquí con la presencia de Narciso Isa Conde, amigo, dirigente revolucionario por tradición en la República Dominicana, esta vez como coordinador del movimiento camañista. Narciso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí también es un gran placer estar con dos veteranos como ustedes, amigos. ¿Cuántas veces nos vimos en los periódicos? ¿Cuántas veces hemos conversado? Ustedes tienen una gran experiencia y sé que pueden hacer un magnífico programa. Gracias. Narciso, estamos ya prácticamente inmersos en un proceso electoral nuevamente en la República Dominicana, pero uno sigue sorprendiéndose de ese vacío que hay en el ejercicio político electoral. Y cuando hablo de vacío me refiero a una presencia de la izquierda que se sienta realmente fuerte, competitiva. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana que un proyecto de esta naturaleza no ha podido construirse? Mira, esa es la mirada electoral de la izquierda. La izquierda es mucho más que eso, las luchas sociales. Sí, por eso te hablé de política electoral. Sí, en la historia, en todo esto, ¿no? Y hay que tener muy presente que en el marco del sistema electoral y en general el marco institucional de la República Dominicana no tiene nada de democrático. Aquí no hay una democracia, aquí hay una partidocracia que por demás está altamente corrompida, muy pervertida, y hay una plutocracia, que es el poder del dinero, de la élite oligárquica, de los megacapitalistas, digamos de los 10 multimillonarios de este país, de eso que presenta la revista Forbes. Lo controlan todo, poder militar, instituciones, esa mancuerna entre esa fuerza. Va siendo preeminente ya por una especie de, yo digo como de asalto a las instituciones, a las funciones ejecutivas, porque en el pasado reciente, los grandes empresarios controlaban el poder a través de la intermediación política y tecnocrática. Ya están cada vez más al frente de los cargos públicos. El presidente Abinader es un empresario metido a político, pero formado con la mentalidad empresarial y con ella está manejando al país. Es en función de los intereses de las élites, del capital. Aquí hay un proceso intenso del neoliberalismo extremo, pero no solo, sino de recolonización, de ultra recolonización del país. Hay una negación permanente de la soberanía, de la autodeterminación a partir del ejercicio gubernamental. Aquí Comando Sur, USAID, FBI, DEA, controlan absolutamente todo. Si tú pones además las élites empresariales y esa partidocracia corrompida que les sirve a ellos, de la cual ha salido un nuevo riquismo, vamos a decir, los nuevos ricos, ¿no? Sí. Porque hay una oligarquía tradicional que ha multiplicado fortuna, que se ha encumbrado, pero hay también un empresariado que lo llaman benévolamente emergente, pero que es fruto también de una acumulación originaria en el marco de la corrupción y del tráfico de influencia. Y no vamos a entrar en eso ahora, se pueden citar nombres de todo lo que está pasando alrededor de esa situación. Pero presidente, presidencia, vicepresidencia, ministro de la presidencia, turismo. Cuando tú ves los puntos clave que controlan directamente el empresariado, los grupos económicos, el grupo Bonetti, el grupo Vicini, y entonces ves alianzas público-privadas, fideicomiso, y
el avance sobre los recursos naturales del país, el plan de privatización del agua. Está absolutamente claro que lo que hay es una élite capitalista montada en el Estado, acumulando para sí, en medio de enormes desigualdades sociales. Hay una ficción de bonanza, hay todo un arreglo de cifras, unos cálculos con determinada metodología para hablar de reducción de pobreza. Pero es que la pobreza no puede ser simplemente midiendo lo salarial. La pobreza tiene una complejidad enorme. Hay que ver cómo vive la gente en los barrios, el ruido, la inseguridad, todo esto. Y entonces, más que eso, el Estado dominicano ha pasado de ser, a finales de los 90, un Estado delincuente en sentido general, con múltiples formas de delincuencia en el ejercicio del Estado, que fue acumulado con Balaguer, que contaminó al PRD, que contaminó al PLD, a convertirse desde una narcoeconomía fuerte, porque aquí el ingreso por concepto del tráfico de droga y del negocio de la droga es altísimo. Es más, ustedes conocen un estudio sobre eso se oculta. Y cuando tú ves cómo se alimenta la economía dominicana, se alimenta con las remesas, no tanto con las exportaciones, con los préstamos a unos niveles de endeudamiento que compromete 40%, 30 y pico por ciento según el año del presupuesto nacional. Ahora, y el resto, cuando tú ves todas esas torres, toda esa modernidad, ahí hay un volumen de lavado extraordinario. Entonces, economía, narcoeconomía, asalta el Estado al mismo tiempo. Entonces, sucumben ante los dólares del narco y de la corrupción, generales, políticos, empresarios se entrelazan con ellos. Cuando tú ves la historia del narco, que tú ves, reciente incluso, el caso Paya, el caso Quirino y los partidos, Quirino y Leonel, cuando tú ves el tema de Figueroa Agosto y los vínculos, el tema de César el Abusador, los vínculos de presidentes de la República con fotografía, con capo del narco, Arturo del Tiempo Marco, Nelson Solano. Estamos frente a un narcoestado. Y lógicamente todo eso tiene un impacto enorme sobre la sociedad. Quería preguntarte, perdóname, dado esa descripción, ese diagnóstico que haces, el día 30 se cumplieron 62 años de la desaparición de Trujillo. Esa muerte de Trujillo y aquellas que creen movimiento porque salir de Trujillo, entonces no valió la pena cuando al cabo de estos años estamos teniendo esto que tú señalas. Lo que puede no valer la pena es no haber arrancado de raíz la tiranía, sus causas profundas, su cultura, sus estructuras militares. Mira, el único intento en la historia reciente de profundidad para arrancar de raíz la tiranía fue la Revolución de Abril del 65. Y eso tiene su explicación. Porque cuando tú ves el eje militar violento de dominación de este país, se conforma bajo la tutela de Estados Unidos en la intervención de 1916. Del 16 al 24 forma la Guardia Nacional. ¿A quién escoge? A Trujillo. Trujillo da el golpe en el 30. 31 años de la dictadura más absoluta y feroz del continente. Se convierte en jefe político, jefe militar, jefe económico del país, dueño de todo el sistema empresarial del país. Entonces, cuando Trujillo se pudre, se desgasta por los años, pero no solo por las luchas, yo creo que la expedición de junio tiene un valor incalculable en la historia dominicana para producir una conmoción y generar un movimiento como fue el movimiento revolucionario 14 de junio. Y eso impactó todo el proceso posterior. Estados Unidos hizo un gran esfuerzo para impedir que todo lo que eso representaba, el programa de junio, lo mejor del exilio, ahí entra Bosch. ¿Cuándo le falla a Estados Unidos ese proceso? Cuando emerge
Juan Bosch en las elecciones y logró un 66%. Y evidentemente Juan Bosch era más de lo que parecía en términos del tema soberanía del país, autodeterminación, gobierno reformador. Por eso no maduró 7 meses. Pero ahí viene el otro gran problema. Al derrocar a Bosch y Estados Unidos, la cúpula militar corrupta, la oligarquía y una parte importante de la cúpula de las iglesias juegan un papel determinante en eso. Estamos hablando de la clase dominante gobernante. En 2 años se desbarata eso, a base de lucha y de calle. ¿Qué es lo que necesita este país ahora? A mi modo de ver ahora. Y se van a desarrollar esas luchas, no le quepa duda. Eso da lugar a un impacto sobre las Fuerzas Armadas y la formación del movimiento constitucionalista. Y ambos factores juntos, sin entrar en todos los detalles de cómo se desenlaza, producen la insurrección, con el choque con el resto de las Fuerzas Armadas que se había formado en el 16. Porque es que son las fuerzas que formó Estados Unidos, que se desarrollan y se modernizan con la ayuda de Estados Unidos en la llamada era de Trujillo. El eje militar de dominación se les rompió. Entonces, meten las tropas. Sí. Ese hecho tiene presencia ahora, en eso que yo decía, de Comando Sur, de FBI, de toda esa vaina. Eso es lo que tiene a este país taponado, porque la única manera de iniciar un proceso distinto donde lo social predomine, se reduzcan extraordinariamente las desigualdades, prime la dignidad del ser humano, se detenga este proceso de degradación de la sociedad, donde el Estado es corrupto, emana corrupción por donde quiera, es narcoestado. Y esto tiene que ver ahora con esta amenaza Villa Germán, que es un factor en ese gobierno que no designó, no es verdad que lo designó Abinader, lo designó el pueblo verde en la calle. Porque, es más, yo te digo, sin Miriam Germán ahí, ahora mismo, la picada de este gobierno es seria en términos de desgaste. Porque ya hay un cuestionamiento grande en esta sociedad sobre Abinader, sus empresarios, los Vicini, todo lo que están haciendo en este país. Narciso, disculpa que insiste en mi pregunta inicial, porque sí, claro, frente a mi pregunta, tú respondes explicando las condiciones sociopolíticas, económicas, sociales que han generado el actual estado de cosas. Ahora, bien, lo que yo me pregunto concretamente es, mirando a la izquierda, en estos momentos tenemos 4 o 5 partidos o grupos de la izquierda que están pulseando por una participación electoral en este proceso. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿por qué, si tú comparas ese movimiento de izquierda de los años 60, 70, todavía en los 80, con este movimiento que tenemos hoy, uno llega a la conclusión penosamente de que la izquierda se ha desgastado, ha perdido presencia en la sociedad dominicana? Primero, a la izquierda le aplicaron un plan limpieza brutal post-intervención norteamericana. Todo el periodo del Estado terrorista, de los crímenes, de todas estas cosas. Un plan, además, muy inteligentemente confeccionado para inducir a la división. En una izquierda muy nueva. ¿Qué sabíamos nosotros a raíz del ajusticiamiento del tirano? ¿Qué habíamos podido leer en términos de las políticas, de todo esto? Era una izquierda débil desde el punto de vista teórico-político. Y la izquierda se fortalece extraordinariamente en abril, por su gesto en abril. Y inmediatamente en el post-abril, pero ahí viene todo el plan contra la izquierda. Y también la izquierda, al dividirse, al llenarse muchas veces de individualismo, determinados estamentos dirigentes, comienza a competir entre sí en vez de enfrentar junto al enemigo y al sistema. La izquierda, esa izquierda de que tú hablas, ha dejado mucho de ser una izquierda antisistémica. Quiere parecerse a la derecha muchas veces en el ejercicio de la política. Porque
con ese cuadro que yo te digo, incluso se pueden unir, y yo quisiera que se unieran. No estamos en ese, el movimiento Camañita no está en ese jueguito. Creemos que todo eso es una trampa. Bueno, nosotros tuvimos una vivencia, hicimos un grado de unidad alto en el 2004. Fuerza de la Revolución, Nueva Alternativa, en fin. Sin embargo, los resultados están ahí. Porque cuando tú ves Constitución, ley electoral, ahora leyes electorales, sistema de financiamiento, financiamiento adicional empresarial multimillonario, porque aquí los grandes capitalistas invierten en las elecciones para tomar posición y multiplicar riqueza. Y el narcofinanciamiento. Mírenlo cómo brota en el PRM, pero no solo en el PRM, ya yo te mencionaba. Es decir, no es cualquier cosa la foto de Leonel Fernández con Arturo del Tiempo Márquez, con Duarte atrás, ni con Nelson Solano en Puerto Plata, con una parte de su plana mayor. Eso no es cualquier cosa, tú oyes. Porque además con jefes militares que servían de intermediarios, conectados con los jefes militares colombianos, con el embajador Montoya. ¿Para qué? Para establecer las articulaciones, las conexiones de Estado y narcoeconomía. Y eso está presente ahora. Por eso cuando hay una Procuradora General de la República, que ellos saben que en cualquier momento, no solo en lo que ha hecho, en lo que puede hacer, no tiene inhibición ni miedo para crear una situación de dificultad. Eso no lo toleran y la quieren eliminar de múltiples maneras. Pero ahí están metidos jefes de este país. No, eso no se hace así. No es solo que el cártel Sinaloa y el cártel del Cibao y las conexiones que hay, es los jefes de policía que han pasado por ahí, que han protegido todo eso y que se han hecho multimillonarios ahí a base de todo eso. Hay que ahora hacer la historia de Santiago y de La Soga. La Soga, ese no llegó a ser teniente, creo, sargento, teniente, y mató más de 100. Lo terminaron matando a él. Pero tenía toda la protección de los jefes policiales. Sí. Y de esos jefes policiales, muchos pasaron a ser jefes de la policía. Y están encumbrados en la policía. Y jefes militares estaban articulados con todo eso. Y el DNI no fue que le dio el carnet a Figueroa Agosto. Y la Junta Central Electoral la cédula. Entonces, tú te das cuenta lo que hay. Todos esos factores también, junto a otros fenómenos, es decir, el capitalismo entró en crisis, pero entró en crisis en lo que se llamó el socialismo real. Y hubo un derrumbe, eso afectó enormemente a la izquierda. Y la izquierda no estaba preparada para enfrentar las políticas neoliberales que han cambiado las estructuras sociales de estos países. Que ya no es la base tradicional, ya no es el trabajo de los sindicatos, las cosas tienen que ser mucho más creativas. Entonces eso la traba en su desarrollo. Aquí va a surgir de las grandes luchas sociales, ambientales, feministas, comunitarias, populares, va a surgir una nueva fuerza de izquierda con nuevo liderazgo. Yo no creo en que es que se confunde a veces, que se cree que postulando a una persona tú estás haciendo un liderazgo. No, los liderazgos transformadores hay que crearlo en la lucha, en la sociedad. Y eso va a surgir en este país. Eso surgió en Chile recientemente. Lamentablemente, Boris fue un chasco. De eso iba a hablar precisamente. Pero es así que se forjan los liderazgos y se va a forjar la propuesta que puede derrotar esa derecha. Porque, en fin de cuentas, también en muchos países de América Latina se coge el gobierno por elecciones, pero no el poder. Y quedan en el marco de todas esas estructuras sumamente limitados y sin una vocación de choque. A donde más se avanza es donde se rompió la vieja constitución, las viejas instituciones, se hizo proceso constituyente. Lamentablemente nos dicen que queda poco tiempo, 2 minutos, y hay una pregunta que nosotros tenemos esencial, esa llamada izquierda latinoamericana. Es decir,
su futuro inmediato? Porque uno está viendo muchos problemas, Mira, incluso en Colombia, que es reciente, Mira, en Chile. al que yo más admiro de todo es al que no se llama de izquierda, que es López Obrador. Ah, ok. López Obrador es el nuevo liderazgo antiimperialista del continente. Y él no priva de izquierda, ni se llama izquierda. No se pone mote, actúa. Y claro, ya él sabe las limitaciones que tiene las estructuras del poder mexicano en la vecindad con Estados Unidos. Pero oye, tiene una dignidad para enfrentar esa potencia. Porque no hay cambio sin conquista de soberanía. Sino el producto es el producto que impone Estados Unidos. Quizá como lo fue Mojica. ¿Eh? Quizá como lo fue Mojica. Entonces, el tema es que hay un progresismo, vamos a decir, no un progresismo, no hay mucho progresismo. Unos más consecuentes, unos menos consecuentes. Hay izquierdas que le llaman izquierda y no son izquierdas. Hay izquierda transformadora, otras menos radicales, reformadoras. Narciso, excusa que te interrumpa, pero ya para robarnos un minuto, la anunciada nacionalidad a Vargas Llosa. ¿A Vargas Llosa? ¿Qué opinión te merece? Mira, la reacción que hay contra eso no son las razones que yo tengo. Las razones que hay eso es del racismo antihaitiano. ¿Me entiendes? Que Vargas Llosa, con el patrón occidental nuevo, moderno, como dicen, cuestionó. Vargas Llosa es un ultra neoliberal que le ha hecho demasiado daño al Perú y a nuestra América Latina. Es una gloria de la literatura, eso no está en discusión, ese tema. No hay que estar en discusión. Pero lo que hizo Abinader es un acto político. Y Abinader es hermano carnal por el lado del neoliberalismo. Pero se metió en rojo porque él está en la lógica antihaitiana, racista, y no calculó lo que hizo Vargas Llosa anteriormente, que iba a provocar a los vinchos, a toda esa madriguera, ¿no? Que en fin de cuentas, él está tratando también de que se le sumen electoralmente. Sí. Tiene una complicación por una torpeza desde el punto de vista de la lógica política en la que él está montado. Bueno, muchísimas gracias, Narciso Izaconde. Siempre interesantísimo conversar con Narciso Izaconde. Así que agradecido de haberte tenido aquí en Propuesta de la Noche. Y agradecer también a mi gran amigo Raúl Guerrero, que está aquí, compañero de muchos años mío. Del Duarte. Los amigos del Duarte. Sí, de los héroes del Juan Pablo Duarte. Del Liceo Duarte. Bueno, muchísimas gracias, Narciso Izaconde, coordinador del movimiento camañista. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Izaconde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.